Hola, vamos a resolver el primer ejercicio de la opción B del examen de Física de Andalucía de la convocatoria de septiembre de 2011, que dice, apartado A, energía potencial asociada a una fuerza conservativa, y apartado B, una partícula se desplaza bajo la acción de una fuerza conservativa, aumenta o disminuye su energía potencial, y su energía cinética, razona la respuesta. Supongamos una fuerza que es constante. Entonces sabemos que el trabajo que realiza dicha fuerza sobre un punto entre dos posiciones del mismo es, si el trabajo es entre los puntos A y B, eso podemos calcularlo como la integral entre A y B de esa fuerza por el diferencial de desplazamiento. Es decir, nos quedará la fuerza multiplicada por el vector de posición del punto final menos el vector de posición del punto inicial. Es decir, este trabajo depende solo de la posición inicial, R sub A, y la final, R sub B. No depende del camino que hayamos seguido entre un punto y otro. En general, existen muchas fuerzas que satisfacen esa condición. Esas fuerzas se conocen como fuerzas conservativas. Por tanto, una fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo solo depende de la posición inicial y final de la partícula, no de la trayectoria que se haya seguido entre ambos puntos. El trabajo realizado por una de estas fuerzas lo podemos escribir entonces como diferencia de una función que depende simplemente de la posición evaluada al principio y al final del recorrido. Es decir, esto podemos escribirlo como f por r sub b menos f por r sub a. En general, lo que podremos escribirlo es como la diferencia entre el valor que toma una determinada función al final menos la que toma al principio. Dicha función recibe el nombre de energía potencial asociada a la fuerza conservativa, de forma que podremos escribir el trabajo entre dos puntos A y B como menos incremento de esa energía potencial. Es decir, podremos escribirlo como la energía potencial en el punto inicial menos la energía potencial en el punto final. Entonces, cada fuerza conservativa tiene con su correspondiente función de energía potencial asociada. Veamos, por ejemplo, la energía potencial asociada a las fuerzas conservativas más comunes. Por ejemplo, si tenemos una fuerza cualquiera, pues si ha de cumplirse que si esa fuerza es constante, pues en general siempre se cumple que la energía potencial es menos esa fuerza por el desplazamiento. Por ejemplo, si tenemos el peso, sabemos que la fuerza peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, esa energía potencial pues será menos esa fuerza de masa por la aceleración de la gravedad por el vector posición. En un caso cualquiera sabemos que la aceleración de la gravedad es una aceleración que va en la dirección vertical y en la dirección, si pusiésemos los ejes, en la horizontal el eje X y la vertical el eje Y, pues iría en la dirección negativa del eje Y, es decir, nos quedaría menos m y g sería g por el vector j en dirección negativa y luego el vector r, que es el vector dirección, pues serían las posiciones, una posición cualquiera sería x por el vector y más y por el vector j. Si hacemos este producto, pues nos quedará que la energía potencial multiplicando escalarmente esos dos vectores, esto nos queda menos m por menos g por i. Es decir, nos queda que la energía potencial sería la masa por la aceleración de la gravedad por esa altura i donde se estuviera ese cuerpo. Por ejemplo, para la fuerza elástica, pues también tendríamos otra energía potencial asociada. En ese caso, la fuerza elástica sabemos que es proporcional al desplazamiento y de signo contrario. Aquí podemos calcular el trabajo como el desplazamiento de 0 a x de la integral de esa fuerza por diferencial de x. Esto nos quedaría la integral entre 0 y x de menos k por x por diferencial de x. Y haciendo esta integral nos queda menos k x cuadrado partido por 2. Es decir, que el trabajo, que es menos el incremento de energía potencial, sería menos 1/2 por k por x al cuadrado. Dicho de otra forma, que entonces el incremento de energía potencial podría calcularse como 1/2 por k por x al cuadrado. Otras fuerzas conservativas también son las fuerzas centrales, como la fuerza gravitatoria o la fuerza eléctrica, donde también hay una energía potencial gravitatoria y una energía potencial eléctrica que podemos asociar a esas fuerzas. En el apartado B sabemos que según el teorema de la energía potencial, el trabajo realizado por una fuerza conservativa se produce a expensas de una disminución de la energía potencial, ya que, como hemos dicho en el apartado A, tenemos que el trabajo entre los puntos A y B es menos el incremento de la energía potencial, es decir, es la energía potencial en A
menos la energía potencial en B. Dicho de otra forma, sería menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A. De forma que si el trabajo que realiza una fuerza es positivo, entonces si tenemos que el trabajo es positivo, tiene que cumplirse que menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A, esto tiene que ser positivo. Entonces lo de dentro del paréntesis tiene que ser negativo, es decir, la energía potencial en B menos la energía potencial en A tiene que ser menor que 0. De donde entonces la energía potencial en B es menor que la energía potencial en A. Como vemos en el punto final, es decir, en el punto B, la energía potencial es menor que en el punto inicial, en el punto A, así que disminuye la energía potencial. Si sabemos que sobre un cuerpo solo actúan fuerzas conservativas, según el principio de conservación de la energía, entonces la energía mecánica del sistema tiene que permanecer constante. Es decir, que la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, tiene que ser constante. Si entonces tenemos que esa energía mecánica de permanecer constante, también podemos escribirlo como que el incremento entonces de energía mecánica tiene que ser 0. Y si el incremento de energía mecánica es 0, entonces el incremento de energía cinética más el incremento de energía potencial es lo que tiene que ser 0. De donde podemos establecer la relación entre el incremento de la energía cinética y el incremento de la energía potencial, diciendo que el incremento de energía cinética es menos el incremento de energía potencial. De aquí vemos que la variación de energía cinética será opuesta a la de energía potencial, es decir, que cuando la energía potencial aumente, la energía cinética disminuirá y si la energía potencial disminuye, pues la energía cinética aumenta. Esto es lógico porque como sabemos que la suma tiene que ser constante, si tenemos que al sumarla obtener siempre el mismo número, si una disminuye, la otra aumenta y viceversa. Entonces, como hemos obtenido que la energía potencial disminuye, tendremos que la energía cinética aumentará, de forma que la energía cinética en el punto final tiene que ser mayor que la energía cinética en el punto inicial A. Así que cuando establecemos relaciones con las fuerzas conservativas, sabemos que la energía mecánica ha de permanecer constante y que podemos relacionar el trabajo realizado entre dos puntos como menos la variación de la energía potencial. Podemos asociar una energía potencial al trabajo que realizan esas fuerzas. De forma que hemos visto que la energía potencial disminuye y por tanto la energía cinética, por el principio de conservación de la energía, ha de aumentar. Así que esto es todo y espero que haya entendido este ejercicio. Hasta luego.